Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica. Hoy vamos a hacer un viaje de nuevo a la atención. Y lo vamos a hacer a través de un autor que seguramente algunos conoceréis. Para mí es un místico, sufí, que se llama Idris Shah. Nacido el 16 de junio de 1924 y fallecido el 23 de noviembre de 1966, y nacido en la India. Este autor, que tiene libros fascinantes, de los cuales os voy a nombrar algunos que seguramente conoceréis. A la hora de el elenco de maestros de todas las culturas, se le considera un clásico. Él tiene un libro titulado Los Sufis, Cuentos de los Derviches, Caravana de los Sueños, Reflexiones, El Camino del Sufi, El Libro del Libro, La Sabiduría de los Idiotas, El Elefante en la Oscuridad, El Cristianismo, el Islam y los Sufis, 100 cuentos de sabiduría sufí, El Buscador de la Verdad, Aprender a Saber, El Yo Dominante y tantos otros. En el canal acerca de la atención, dado que el título genérico del canal es Tiempo y Atención, la mente cuántica, podéis encontrar, y de hecho os voy a poner los enlaces, un montón de audios referentes a estos. Por ejemplo, Neville Goddard y la atención, El Cuarto Camino, Gurdjieff, El recuerdo de sí, ¿dónde está nuestra atención? Krishnamurti, como no, Mirar, ver, escuchar. El viaje a la mente, la atención no es exclusiva, la atención y la meditación. El viaje a la mente, escuchar y atención. 10 lecciones de atención y motivación personal. Atención, atención y atención. Jacobo Greenberg y la meditación autoelusiva Anapana, fortalecer la atención. Aquí y ahora, vivir en atención. En fin, que podéis pegaros un paseo, tiempo y atención. La vibración cuántica del día, entender la atención. Un paseo, como decía, os podéis pegar un paseo, nos podemos pegar un paseo en una mini biblioteca de qué es la atención, conversada a través de varios autores. Dicho esto, hoy toca un autor nuevo, Idris Shah. Características de la atención y de la observación. Y podemos empezar con una pregunta que puede ser formulada de la siguiente manera: ¿cuáles son las características de la atención y la observación en el sufismo? Y las respuestas que nos da Idris Shah son las siguientes. Estudia la atracción, fijaros qué maravilla, estudia la atracción, magnetismo, vibración, la extensión y la recepción, así como el intercambio. A la pregunta de qué es la atención, Idris empieza formulando las siguientes características. La atención estudia la atracción, la extensión y la recepción, así como el intercambio. Una de las claves del comportamiento humano es el factor atención. Cualquiera puede verificar que muchas instancias, generalmente supuestas como transacciones humanas importantes o útiles sobre cualquier tema, social, comercial, etc., son de hecho situaciones de atención disfrazadas. Se sostiene que si una persona no sabe lo que está haciendo, en este caso, que básicamente está exigiendo, extendiendo o intercambiando atención, y como consecuencia piensa que está haciendo algo diferente, contribuyendo al conocimiento humano, aprendiendo, comprobando, comprando, vendiendo, informando, etc., será A, más ineficiente tanto en la actividad abierta como en la encubierta. B, tendrá menos capacidad de planificar su comportamiento y cometerá errores de emoción e intelecto porque considera que la atención no es lo que es. ¿Qué está contando aquí? Lo que llevo contando los últimos 4 meses.
La atención es igual a la conciencia de tu vibración. ¿Y dónde se aplica esto? En el movimiento de la energía. ¿Y cuál es el movimiento de la energía? Pues en todas estas cosas que ha dicho Idrissa: comprar, vender, interactuar, todo, más todo el ejercicio que queráis hacer. Y si esto es así, es importante, o más que importante, que las personas nos demos cuenta de lo siguiente. Uno, que este factor, la atención, está operando en prácticamente todas las transacciones. Es decir, todo el tiempo. Cuando vas a comprar, al súper, cuando vas a poner gasolina, cuando estás fregando, cuando estás en tu casa solo, incluso solo, cuando te relacionas con la pareja, con la familia, en el trabajo, todo el tiempo. Que la motivación aparente de las transacciones acaso sea otra que la que en realidad es. Esto es importante. El otro día hablé del entusiasmo y la motivación. Puede ser distinta, incluso sin saberlo. Y es que a menudo se genera por la necesidad o el deseo de actividad de atención, dar, recibir o intercambiar. Es decir, estamos en un sí y en un no. Estamos diciendo un sí y es no. De esto sabemos todos un montón. Y tercero, que la actividad de atención, como cualquier otra demanda, ya sea de comida, de calor, de protección, de lo que tú quieras, cuando se pone bajo control volitivo, debe resultar en un aumento del alcance para el ser humano, quien entonces no estaría a merced de fuentes de atención aleatorias o incluso más confundido de lo habitual, si las cosas no salen como se espera. Fijaros que estamos hablando de Idrissa, que no tiene nada que ver con la motivación ni con los agentes motivacionales, porque hay mucho agente motivacional, sí, agente. Yo lo llamaría comisarios motivacionales. No, pero sin embargo, está hablando de algo que es cuántico. Y aquí entra la atención, que es igual a la conciencia de mi vibración, al movimiento de la energía y al silencio. Y así podemos enunciar ciertos principios para entender más todavía acerca de esta atención, la conciencia de la vibración. Demasiada atención puede ser ineficiente, es ineficiente. Demasiada atención significa que no hemos conectado con la conciencia de la vibración. Lo que acaba de explicar hace un momento en el punto 3, que la actividad de la atención, como cualquier otra demanda de comida, de calor, cuando se pone bajo el control volitivo, debe resultar en un aumento del alcance para el ser humano, quien entonces no estaría a merced, y esto es lo importante, de fuentes de atención aleatorias. Esa motivación del punto 2. Que la motivación aparente de las transacciones, es decir, de todo lo que hacemos, de las vibraciones que ponemos en movimiento, acaso sea otra que la que en realidad es. Por lo tanto, demasiada atención crea ineficiencia. Muy poca atención, de nuevo, también crea ineficiencia. La atención, cuando le falta la conciencia, puede ser hostil o amistosa. Y aún así, creer que satisface el apetito de atención. También podemos entrar en el terreno de la atención en lo siguiente. Cuando las personas necesitan mucha atención, son vulnerables al mensaje que con demasiada frecuencia acompaña al ejercicio de la atención hacia ellas. Por ejemplo, alguien deseoso de atención puede ser capaz de obtenerla solamente de alguna persona u organización que después podría ejercer, como su precio, una influencia indebida en la mente del individuo hambriento de atención. ¿A qué os suena esto, queridos? A las religiones, a cualquier estructura, fundación. Oso es uno de ellos, así de claro, que tiene cosas que me gustan, claro, y tantos otros. Te dan, yo necesito atención, me encuentro mal, y a cambio tú tienes que un precio. Un precio puede ser metálico o no metálico. El más jodido es el de que te coman la cabeza. Las creencias actuales se han inculcado a menudo en un momento y en circunstancias relacionadas con la demanda de atención, y no se ha llegado a ellas por el método que se les atribuyen. Puede considerarse que muchos cambios paradójicos de opinión o
de asociados o de compromisos se deben a un cambio en lo referido al foco de atención. La gente casi siempre se siente estimulada por una oferta de atención, ya que la mayoría de las personas suelen estar privadas de atención. Es decir, no estamos atentas. Conciencia de la vibración. Esta es una de las razones por las que los nuevos amigos o las circunstancias, por ejemplo, pueden ser preferidos a los viejos. Si la gente pudiera aprender a calmar el hambre de atención sin conciencia, estaría en mejor posición de lo que la mayoría de las culturas actuales les permiten para ocuparse de otras cosas. Podrían ampliar la eficacia de su capacidad de aprendizaje. Las personas que no están hambrientas de atención podrían investigar, entre otras cosas, las razones por las que ciertas ideas, individuos, etc., resultan atractivos, además de su función como fuente de atención. Está hablando de gurús, motivadores, magnetizadores. El deseo de atención comienza en una etapa temprana de la infancia. Por supuesto que en ese momento está vinculado con la alimentación y la protección. Esto no quiere decir que este deseo no tenga ningún valor de desarrollo posterior o futuro, pero puede adaptarse más allá de su uso adulto ordinario de mera satisfacción. Incluso un estudio superficial de las comunidades humanas muestra que el factor atención no recibe el mismo tratamiento que la tendencia a comer desordenadamente o la posesividad y otras características indiferenciadas, las cuales pueden ser adiestradas o desviadas. La consecuencia es que el ser humano adulto, privado de cualquier método para manejar su deseo de atención, sigue confundido por este, y dicho deseo permanece primitivo durante toda la vida. Se sabe, y de hecho lo comenté el otro día cuando hablaba de que el lenguaje siempre es intencional, que las muestras, el intercambio entre dos personas siempre tiene un factor de atención. La observación muestra que los deseos de atención de la gente fluctúan. Cuando se produce una fluctuación en el deseo de atención, el ser humano no se da cuenta de que esta es su condición y atribuye sus acciones y sentimientos a otros factores, por ejemplo, al de la hostilidad o al placer de los demás. Incluso puede decir que un día fue afortunado cuando sus necesidades de atención han sido satisfechas rápida y adecuadamente. La reexaminación de estas situaciones ha demostrado que esas experiencias se explican mejor entendiendo la teoría de la atención. Las objeciones basadas en que el supuesto placer de la atención es más fuerte cuando se logra al azar no resisten un examen cuidadoso. Prefiero ser sorprendido por la atención puede ser la paráfrasis de decir prefiero no saber de dónde vendrá mi próxima comida. Simplemente subraya una etapa primitiva de sentimiento y pensamiento sobre este tema. Las situaciones que parecen diferentes cuando se las observa desde una perspectiva excesivamente simplificada, que suele ser la habitual, básica, me gusta, no me gusta, se las ve como iguales mediante la aplicación de la teoría de la atención. Por ejemplo, las personas que siguen una figura de autoridad pueden estar ejerciendo el deseo de atención o el deseo de darla. El intercambio entre las personas y su figura de autoridad puede explicarse por el comportamiento de atención mutua. Yo tengo una necesidad, el otro la tiene también. Yo tengo una necesidad de que me ayude, me guíe, y el otro tiene una necesidad de hacerse contigo. He explicado un poco callejero. Algunos solo obtienen atención de este intercambio. Otros pueden obtener otras cosas. Otra confusión se debe a que el objeto de atención puede ser una persona, una secta, una religión, un objeto, una idea. Una religión me refiero institucionalizada, es más, una religión-estado, como son el Islam, como es el budismo también, tranquilo, es así, como es el catolicismo. Repito, otra confusión se debe a que el objeto de atención puede ser una persona, una secta, un objeto, una idea, un interés. Debido a que los focos de atención pueden ser tan diversos, la gente en general todavía no ha identificado el factor común, el deseo de atención. Como veis, hemos saltado de la atención de estar atentos, la conciencia de la vibración, al deseo de la atención.
Una de las ventajas de esta teoría es que permite a la mente humana relacionar de forma coherente y fácilmente comprensible muchas cosas que, según siempre se le ha enseñado, erróneamente, son muy diferentes, no susceptibles de comparación. Por supuesto que este adiestramiento incorrecto, ha perjudicado la posible eficacia en el funcionamiento del cerebro, aunque solo culturalmente y no de modo permanente. La incapacidad de sentir cuándo se amplía la atención y también de alentar o impedir que se disipe en otra dirección hace que el ser humano sea casi excepcionalmente vulnerable a ser influenciado. Esto lo saben perfectamente hoy en día la inteligencia artificial y las redes sociales, de manera los que más saben de esto, de la influencia. Especialmente en lo que respecta a la implantación de ideas en nuestro cerebro y de ser adoctrinados. Elevar el tono emocional es el método más primitivo de aumentar la atención hacia el instrumento que aumentó la emoción. Es el preludio o acompañamiento de casi todas las formas de adoctrinamiento. Fijaros, esto se ha escrito hace muchísimos años, no había ni internet. Igual había tele, a lo mejor no había ni tele. Esto ya se sabe de hace mucho tiempo. Esto es constante. Es nuestra constante todo el tiempo. Ahora. Y antes también. Ahora más. Las enseñanzas filosóficas y tradicionales y otras enseñanzas se han utilizado para prescribir ejercicios de control, fijaros lo que dice, y enfoque de la atención. Sin embargo, su valor se ha perdido en gran medida debido a que los ejercicios individuales prescritos para personas que necesitan ejercitarse han sido anotados y repetidos como verdades únicas y practicados de una manera, con personas y a un ritmo y en circunstancias que, por su propia aleatoriedad, no han podido efectuar ningún cambio en el entrenamiento de la atención. No obstante, este tratamiento ha producido obsesión y continúa haciéndolo. Por último, por todos lados hay proverbios y otras piezas literarias que indican que ha habido en algún momento un amplio conocimiento de la atención, tal como lo estamos describiendo. Mas al estar desprovistas de contexto, estas indicaciones sobreviven como indicadores fósiles en lugar de ser una guía útil para el ejercicio de la atención del humano contemporáneo. La atención sobre uno mismo y sobre un maestro, sin el ejercicio de asegurar lo que se está ofreciendo desde más allá del entorno inmediato, es una especie de cortocircuito. Como Rumi dijo, no me mires, pero toma lo que hay en mi mano. Esto es como lo de pescar, que pesquen por ti o que te enseñen a pescar. En fin, queridos amigos, os dejo con este relato que procede de un texto que se llama Aprender a aprender, de Idris Shah, sufista. Magnífico. Haya pasado una moto corriendo que se nos ha llevado la atención por un instante, pero ya vuelve. Os dejo con este audio. Que paséis un excelente día. Mañana un poquito más. Chao, queridos.